Hey, muy buenas chicos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, su podcast, el podcast de César. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Yo bastante bien, bastante contento por retomar lo que sería la creación de los videos para ustedes. La verdad es que he estado bastante desaparecido este último mes, sobre todo por diversos factores. Mucho de eso se debió a mi problema de organización con el trabajo y otras cuestiones que estoy tratando de acomodar para que pueda coincidir todo con la creación de los videos. Intentaré estar más activo, la verdad. Sumado al todo el tema del terremoto que sucedió en Venezuela, que para los que están en Venezuela ya saben lo que ocurrió. Para los que no se encuentran en Venezuela, para resumirles rápidamente lo que sucedió fue que en Venezuela hubo un terremoto bastante fuerte que lo que hizo fue destruir muchas estructuras de casas, de edificios, de trabajos, de viviendas, y que con lo mismo causó el fallecimiento de miles de personas, le causó muchas heridas a muchas otras personas y han desaparecido muchos otros que no se sabe su estatus. Algunos pueden que estén vivos debajo de los escombros o que quizás ya no se encuentren en este plano, pero lastimosamente hasta que no se termine de retirar los escombros y estructuras se encuentran desaparecidos. La verdad es un tema bastante delicado, no he querido hacer video del tema porque me parece muy delicado y no quería subir nada referente a otro tema porque sería la forma de no brindarle el espacio que es necesario a la situación, que ese momento era para centrarnos en este problema. Ya pasó un poco de tiempo, ya se está volviendo a una nueva normalidad con las ayudas, los voluntarios y todo el tema de tratar de arreglar una situación que está presentando, porque el gobierno no está ayudando, están las personas echando sus granos de arena poco a poco, constantemente, que con el favor de Dios se va a resolver y muchas personas van a retomar su relativa normalidad. Esto va a ser un proceso largo, tedioso, que puede durar semanas, meses, lastimosamente hasta años y nada, pero bueno, por eso es como la relativa normalidad. Y para las personas que quieren colaborar, la aplicación de Yumi tiene un apartado que es para donar. Tú puedes donar dinero de manera nacional e internacional y ellos te van diciendo, como garantía de que no se están robando la plata como el gobierno, en qué se está usando el dinero en tiempo real. Así que bueno, esa es una forma en la que puedo ayudar. No hay algo que yo pueda hacer más allá de esta pequeñita espacio para que las personas que quieran donar puedan hacerlo. Y nada, después de esta charla de explicar más o menos por qué he estado desaparecido, quiero ya hablar un poco del tema que nos trae el día de hoy. Verán, el video del día de hoy es sobre un tema bastante interesante, bastante curioso, pero sobre todo bastante incómodo para muchas personas, ya que lastimosamente es cosas que ha pasado durante toda la existencia del ser humano, sigue pasando en la actualidad, solo que no lo sabemos y lo sabremos en un par de años y pasará en el futuro. Lastimosamente es así porque como seres humanos tenemos una habilidad de buscar los problemas que nos están afectando y tratar de experimentar con cosas con el fin de resolver ese tema en cuestión que acongoja a la humanidad, a una nación o a una empresa. Porque muchas cosas también son causadas por las mismas empresas tratando de lucrar su propio bolsillo. Así igualmente los gobiernos, que eso también vienen involucrados muchas veces en toda esta situación. Y todo este problema de experimentación muchas veces no se hace de la manera correcta, sino que puede afectar a muchas personas, sean niños, mujeres embarazadas, ciudadanos promedios que se encuentran en una localidad y no saben que son parte de experimentos gubernamentales, incluso que son parte de experimentos con un fin médico que terminan peor de lo que realmente iban a hacer originalmente. Por eso voy a hablar de los experimentos más horribles y espantosos de la humanidad. Si les gusta, denle like, suscríbanse, compártanlo y déjenme un comentario si les gustó el tema o si quieren de algún otro tema en específico, los estaré leyendo. Este primer caso, para empezar, es bastante grave y bastante tétrico, ya que a diferencia de otros casos que vamos a ver en el día de hoy, no tiene nada que ver con cuestiones militares. Simplemente se basó el morbo, la curiosidad mal ejecutada y mucho racismo, porque sobre todo las personas que estaban envueltas en este caso
no sabían que eran parte de un experimento y al contrario, que pensaban que estaban siendo ayudados por el gobierno. Estoy hablando del experimento de sífilis en Turkengire. Verán, este caso se remonta en el año 1932 en Estados Unidos. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos se estaba enfrentando a una epidemia muy grave de sífilis. Al ser esta enfermedad tan delicada en esta época, no era muy conocida y era relativamente nueva. Por lo que la parte médica del área de la salud de Estados Unidos decidió hacer un experimento para ver cómo se comportaba este virus en las personas. Las personas que fueron utilizadas como conejillos de India fueron la comunidad negra del condado de Canaan en Alabama, con más de 399 personas con sífilis y 201 personas que no tenían esta enfermedad, y los juntaron con la excusa de brindarles servicios de salud gratuita en un lugar a una enfermedad supuesta que estaba azotando también en Estados Unidos. A estas personas se las reunía en un lugar específico y todos los días se les iba administrando el tratamiento de este dicho medicamento contra la enfermedad, y la verdad es que no estaban tratando nada, estaban viendo cómo evolucionaba la enfermedad, o sea, de entre las 399, cómo poco a poco se iba deteriorando. Y 201 personas se iban infectando con esta enfermedad y por ende cómo era la evolución desde el contagio hasta la inevitable muerte. Otro de los factores que perjudicaba a estas personas es que les prohibían verse con otros médicos con la excusa de que el tratamiento era experimental y el médico que les pueda aconsejar otra cosa puede arruinar el tratamiento y por ende empeorar la condición ficticia que tenían. La verdad es que todo esto era para que no fuesen a un médico real, se les cayera el experimento. Esto fue una situación bastante espantosa. Muchas personas murieron, muchas otras personas fueron contagiadas por dicha enfermedad. Familias eran víctimas de estas situaciones porque obviamente el familiar no sabía que tenía esta enfermedad y las contagiaba sin querer. Hubo otras donde en el transcurso en que se realizaban los experimentos salían embarazadas, así que los hijos tenían sífilis congénita por el simple hecho del experimento de las personas. Muchos de esos bebés no pudieron nacer, muchos otros nacieron y murieron, y muchos otros nacieron con condiciones específicas delicadas. Todo con el fin de experimentar cómo era la evolución de la enfermedad. Todo esto fue hecho en una época bien racista. Ahí no incluyeron a ninguna persona blanca. Todo eran personas negras, como lo mencioné anteriormente. Y además era secreta, ya que nadie en ninguna parte del país sabía de esta situación y muchísimo menos la parte a organizaciones mundiales de la salud. Era un experimento interno. Y no fue hasta 1972 que la gente del Servicio de Salud Pública en Estados Unidos, revisando un montón de archivos viejos, se toparon con dicho experimento. O sea, tardaron 40 años en revelar este experimento que mató a 600 personas, y no fue hasta 1997 con Bill Clinton que se destapa esta situación y pide disculpas a todos los familiares de estas personas que fallecieron en este experimento. ¿Se les remuneró de alguna forma? No. ¿Fue en beneficio para descubrir la cura contra el sífilis? No. Simplemente era un experimento para ver la evolución. ¿Podían haberlo hecho con animales? Sí, pero prefirieron usar a negros. ¿Por qué? Porque el racismo en Estados Unidos para la época y a día de hoy todavía es una cosa bastante seria. El siguiente caso es bastante tétrico y bastante incómodo, sobre todo sabiendo lo peligroso que pudo haber sido y que de cierta forma todavía hay alguien que puede tener esta información. Esta situación es bastante tétrica, ya que si se hubiese hecho, literalmente hubiese puesto en peligro a toda la humanidad. Estoy hablando del caso de los experimentos del laboratorio de veneno. Verán, después de la Segunda Guerra Mundial, que inicia todo el tema de la Guerra Fría, que la Unión Soviética todavía era la Unión Soviética, la policía secreta, que era la NKVD, que luego pasó a ser la KGB, tenían laboratorios secretos repartidos durante todo el territorio de la Unión Soviética, donde se estaban realizando experimentos para desarrollar tecnología, armas y artefactos de espionaje para luchar contra las fuerzas gringas y enemigas. Pero más allá de todo este tema de espionaje que a día de hoy sigue, y hay muchas cosas que por expedientes y por revelaciones que han hecho los gobiernos se saben que existen. El más peligroso de estos laboratorios
en la Unión Soviética era uno que se llamaba Kamera, quien se encargaba del desarrollo de venenos difíciles de detectar. Con todo el tema de que después de la Segunda Guerra Mundial se vio que las bombas nucleares eran demasiado peligrosas, los soviéticos decidieron crear un nuevo tipo de arma más avanzada que buscara matar a sus enemigos de manera silenciosa, más rápida y sin rastro que los pudiese vincular a su ejército soviético. De aquí surgen muchos experimentos con gases, con químicos y con organismos que literalmente crearon una de las armas más peligrosas que tiene la humanidad, que es el gas mostaza. Para las personas, porque no lo puedo mostrar por este medio, busquen en internet resultados del gas mostaza. Es un tema muy interesante. Es un gas que literalmente entraba en contacto, derretía los pulmones, los órganos internos, le explotaban los ojos a las personas y los mataba al instante. Pero era tan peligroso que hasta los mismos gobiernos, cuando se enteraron de la existencia de que se podían hacer, todos llegaron a un consenso de que no se podían usar, porque eran tan delicadas y se podía expandir tan rápido que era más peligroso para la humanidad y no era rentable. Por matar al enemigo podían acabar con toda la humanidad. Imagínense. Estos químicos primero eran probados con presos. Ellos no intentaron con ganado porque no iban a afectar sus comidas y sus cosas de agricultura. Así que agarraron y los lanzaron a las prisiones, así, a ver qué pasaba. Y de allí, con el experimento con los presos, es que anotaban tiempo de duración, los síntomas, el efecto físico, si dejaba rastro. Y así acabaron con la población de muchas prisiones de la época de la Unión Soviética. Que puede que estaban bien, que estaban mal, porque eran presos, que no sé qué. Había muchos traidores, que eran simplemente gente que no apoyaba al comunismo. Otros que sí hicieron cosas malas. Pero la cuestión es que se los cepillaron a todos. Y con esa situación fue tan delicada, y de hecho, a partir de ahí, que ya está como en unos lugares controlados y específicos, se dice que en la Unión Soviética llegaron a utilizar este gas tan delicado y destructivo en varios pueblos alejados de la capital, con el fin de probar cómo se vería en una situación real, abierta al aire libre, cómo se comportaría con las estructuras, y así dejaron varios pueblos de las zonas de lo que actualmente es Rusia deshabitadas, matando supuestamente a miles de personas, sean niños, mujeres embarazadas y ciudadanos normales que se encontraban por allí, viejitos incluidos. Pero aparte de toda esta situación, que es bastante horrible y que es espantosa, lo más tétrico de toda esta situación es que con la disolución de la Unión Soviética y la revelación de varios informes clasificados, se reveló de que en esta gente habían tratado de crear un químico más fuerte que el gas mostaza, y que lo habían logrado, que ya estaban en la recta final para realizar esta arma química tan poderosa. Pero fue tanto el miedo de los científicos que la desarrollaron y la misma Unión Soviética, que decidieron destruir toda la prueba del químico porque preferían que se perdiera antes de arriesgar a la humanidad. Imagínense la existencia de un químico que nos hubiese arrasado por completo. Pasando a otro de los casos, continuando con otro caso igualmente en esta zona de Rusia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a la parte que en algunos laboratorios estaban creando estas armas que acabo de mencionar, otras partes del ejército de la Unión Soviética estaban buscando cómo sobrevivir a una explosión nuclear. Este caso es el caso del ejército militar de Tochkove. Lo terrible de esta situación es que, aparte de lo que engloba una situación como esta, es que todos los involucrados y víctimas no sabían que estaban siendo parte de este experimento. Verán, como les había mencionado, está la época post Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría, y en la Unión Soviética estaban buscando prepararse ante un enfrentamiento bélico contra Estados Unidos. ¿Y cuál era el temor de la población? Armas nucleares. Así que decidieron buscar la forma de sobrevivir a un ataque nuclear y enfrentarse ante sus enemigos, incluso haya caído una bomba cerca de la zona donde ellos se encontraban. Y se crea un experimento llamado la Operación Bola de Nieve, donde se detonó una bomba nuclear 10 veces más potente de lo que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki juntas,
a 350 metros de altura en una zona desértica de la población rusa. Y se decidieron mandar y agarraron a 45.000 soldados y 600 tanques para que empezaran una serie de ejercicios y enfrentamientos preventivos contra una posible futura guerra nuclear. Y así, de la parte científica se encargaba de anotar todas las actualizaciones que ellos veían, cómo se comportaban los soldados ante esta situación, si era necesario algún tipo de material, alguna cuestión contra la radiación, y así prepararse a un posible enfrentamiento. En esta situación suena bastante raro, bastante sorprendente cómo se arriesgan a este tipo de problemas. Pero todo se empeora cuando te enteras de que estas 45.000 personas y 60 personas que se encontraban dentro de los tanques no sabían que habían detonado una bomba nuclear de esa magnitud. Se les había dicho que era una simulación, que no era real, y que hicieran como si fuese una bomba nuclear de verdad. Obviamente, al ellos no saber qué estaba pasando, fueron al entrenamiento y a las prácticas en el área donde se detonó la bomba nuclear. Muchos murieron al momento, se ahogaron, les explotaron los órganos, la misma radiación les quemó la piel. Otros, al ver la situación, intentaron escapar, pero obviamente por la misma radiación cayeron enfermos y murieron. Los que lograron sobrevivir a esta práctica tuvieron muchos meses en hospitales curándose de la radiación y ninguno sobrevivió, y nadie les avisó a los familiares de dicha situación. De hecho, nadie sabía esta práctica, y no fue hasta esta caída de la Unión Soviética y la revelación de muchos archivos que surge la información de este experimento. Y todas estas 45.000 personas y 600 personas en tanques habían fallecido y nadie sabía el porqué. Simplemente murieron en una práctica que salió mal y ya. Bastante tétrico, bastante triste, porque imagínate estar en una situación así. Tú crees que vas a hacer una práctica normal y al lado se muere tu compañero y del otro lado se muere tu otro compañero. Los ves escupir sangre. O sea, no debe ser una escena muy bonita. Y obviamente nadie sabía, tampoco era como para comunicarse con otro pelotón. Todos los que están ahí murieron. Bastante espantoso. Pero ya hablando con otro caso, continuando con las cosas espantosas, no es un video de experimentos espantosos si no mencionamos a los amigos del bigotón alemán. Para la época de la Segunda Guerra Mundial, desconocimiento para nadie de que durante todo este acontecimiento espantoso, muchos judíos fueron llevados a centros de concentración para ser desvividos por su raza, y con esto se los llevaban a los ya lastimosamente famosos lugares donde los llenaban de gas y los desvivían. Pero aparte de todo este proceso bastante asqueroso y terrorífico, muchos científicos del bigotón decidieron aprovechar estas personas para hacer experimentos que no se habrían hecho de otra forma. Hay muchos casos espantosos, como el mítico que hacían jabón con la grasa de las personas a ver si podían distribuirlo dentro de la comunidad alemana y generar ingresos a base de la grasa del judío muerto que acaban de hacer en el horno de gas. También hubo muchos experimentos con armas balísticas y cosas que eran experimentados directamente con las personas. Hay un científico loco que es bastante conocido por estas prácticas. No sé si me lo tumban si hablo del señor, pero bueno, busquen científico loco Alemania. Ahí van a ver de que este señor hacía experimentos científicos bastante turbios con las personas, al punto de que hizo una lámpara funcional con carne humana, hizo zapatos con carne humana, intentó hacer trasplantes de órganos sin anestesia entre prisioneros y trasplantar miembros de muertos a estas personas para ver si de esa forma, si lo lograba conectar de manera adecuada, poderle cortar un brazo a uno de los alemanes y ponerle el del amigo muerto, y así poder seguir peleando. Un tema loquísimo, un tema espantosísimo. Búscalo en internet, no sé si lo puedo poner en YouTube por el tema, pero si lo buscan en internet, solo pongan médico loco Alemania lámpara de carne. Espantosísimo, espantosísimo. Y bueno, espero que les haya gustado este video, es bastante tétrico y un poquito. Espero que les haya gustado el regreso al canal, que le den like, suscriban, lo compartan con sus amigos. Y si tienen algún tema del que les gustaría que hable, déjenme en los comentarios. Por el tema no creo que pegue muy bien una recomendación musical,
A nivel de recomendación audiovisual, pues vayan a llorar un ratito. Vean El niño de la pijama de raya, es muy buena. No habla de los experimentos y eso, pero como el último fue de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, esa película me destruyó como persona. Así que espero que les guste. Si ya la vieron, déjenmelo en los comentarios. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.